Buenos días. Hoy en Ideas a Debate contamos con la participación de Alicia Mesa, interiorista de Alicia Mesa Interiorismo, Esther Sánchez Lastra, interiorista de ESL Interiorismo, Daniel Sastre, interiorista de Arquizano Interiorismo, y Claudi Martínez, doctor arquitecto y arquitecto en Criteria Arquitectos. Él dinamizará este debate. Este espacio está patrocinado por Gas Natural y GC. Hablarán sobre cuando la arquitectura y el interiorismo se convierten en espacios para el bienestar, el confort y las sensaciones. Cuando queráis. De Días a Debate, el primer punto, y si seguimos un poco el guión establecido, quería preguntaros por el valor del diseño en un establecimiento hotelero. Podéis responder por el orden que queráis e interrumpiros, y vamos quizá a hacer respuestas más cortas y que tengamos así más intervenciones. Bueno, si quieres empiezo yo. Es evidentemente fundamental el diseño en un establecimiento hotelero. Yo diría que hay dos puntos que son muy importantes. Uno es el hall de entrada, que es el primer impacto visual que percibe el cliente, y entonces siempre se puede jugar a darle pues, un efecto teatral que ya impacte sobre la persona que entra en ese establecimiento, guardando y cuidando muy bien dónde está el mostrador de entrada, que tenga fácil acceso, un punto que llame la atención, bueno, algo que te sorprenda, ¿no? Y que ya te haga pensar que estás entrando en un sitio un poco especial. Y luego, por otra parte, está la confortabilidad de las habitaciones, que puede ser algo mucho más discreto, pero que se busca funcionalidad y confortabilidad al máximo, ¿no? Tanto pues, en comodidad de la cama, iluminación, los ruidos, el silencio, que haya pues, una doble puerta que separa del pasillo y del dormitorio, de forma que no estés totalmente aislado del exterior. Entonces, bueno, yo creo que se mezcla más el diseño del dormitorio con la funcionalidad. Perfecto. ¿Quién quiere intervenir a continuación? Como hemos visto en el debate anterior, se da bastante importancia al tema del diseño. Yo creo que los diseñadores somos responsables a la hora de hacer una traducción del mensaje que quiere hacer el empresario. Somos los responsables de transmitir ese mensaje al cliente final, que al fin y al cabo es el que va a consumir y el que va a volver y el que va a dar una buena referencia del establecimiento, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con los dos, por supuesto, pero yo pienso que al ser son lugares de paso, los hoteles nos permiten no abusar del diseño, pero poderlo utilizar mucho más que en otros espacios como residenciales. Y, por supuesto, siempre basándose en que sean, o sea, en que el pilar donde se apoya el diseño siempre tenga con anterioridad una base funcional. Y lo que hablábamos antes, bueno, lo que han estado hablando antes en la mesa redonda sobre el hotel de Marrakech, que no estaba bien iluminado. Una cosa es jugar con la iluminación, tener un diseño con lámparas, un tipo de iluminación u otra, pero siempre que la iluminación básica estén marcadas las salidas, que haya una persona mayor que siempre se encuentre suficientemente iluminados los pasos por los que anda. Yo creo que ahí es cuestión de pensar que puede existir ese tipo de público y que tendrá que tener unas instalaciones versátiles. Simplemente, o sea, si tenemos un regulador, podemos conseguir, hoy en día con la domótica, programarlo para el cliente en concreto. Bueno, ya estamos viendo desde el móvil. O sea, en un hotel exactamente igual. Si tenemos un perfil de cliente, pues adaptemos la habitación en la medida de lo posible. Tampoco se puede cambiar por completo, ¿no? Pero para algo existe la tecnología y creo que hoy en día podemos o debemos abusar, entre comillas, para mejorar este tipo de problemas, ¿no? que surgen. Sí, el tipo de público al que vaya enfocado, el lugar geográfico en el que esté ubicado el hotel, pues también es importante a la hora de pensar en el diseño y el efecto que se le quiere dar. No es lo mismo un hotel, un resort, como decían antes, un hotel urbano, o un hotel rural, o un hotel de playa, ¿no? Son distintos, quizá mismos tipos de público, pero en distintas situaciones, y entonces lo que tenemos que ofrecer pues se tiene que adaptar un poco a esa situación concreta, ¿no? Creo que diseñadores, arquitectos, interioristas, a veces también recibimos críticas, y creo que muchas son muy justas, por el difícil compromiso entre funcionalidad y estética. Tengo amigos ingenieros que dicen, sí, los arquitectos, los interioristas, miras muy bien los espacios y tal, pero también está el punto de vista funcional. Yo creo que muchas veces nos comentan esto con mucha razón, ¿no? ¿Realmente creéis que
equilibrio que lo conseguimos o realmente fundamental, sí. estas críticas son justas? Yo creo que unos más que otros. Sí, más que compromiso tiene que ser convivencia. Yo creo que la estética sin funcionalidad no tiene ningún sentido. Es decir, la funcionalidad es vital para poder estar a gusto y para poder trabajar y poder dormir y poder descansar, y a eso tiene que ir unido pues la estética que tenemos que darle, ¿no? Pero siempre partiendo de la funcionalidad. Pues la funcionalidad la estética sin funcionalidad yo creo que no vale absolutamente para nada. Bueno, para ser una escultura o algo que puedas ver, pero no lo puedes vivir. Sí, sí, la habitabilidad, digamos, es básico, ¿no? Que el Sí, cliente realmente... yo creo que ese es el punto más importante, ¿no? Personalmente ahí coincidimos totalmente, o sea, no nos sirve de nada tener por ejemplo, a la hora de diseñar un espacio, cosas como qué suelo vamos a poner, ¿no? ¿Qué suelo se va a utilizar? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un pergo doméstico que va a durar si llega al mes un milagro, o vamos a poner un material que realmente aguante el tránsito que va a tener las personas que se estiman que van a pasar por allí. Lo primero siempre es funcionalidad, creo. Yo creo que es muy importante Siempre, lo que dice, siempre. y no solo funcionalidad, sino que envejezcan bien los materiales, no solo que estén bien elegidos, funcionen y se limpie bien, sino que ese mismo espacio dentro de 5 o 10 años, un hotel es una inversión enorme, sigan teniendo un aspecto similar, parecido, o eso, hayan envejecido bien, que a veces es un material bien elegido, pero con muy mal envejecimiento, con lo cual no está bien elegido. Y sobre todo tener muy en cuenta dónde se está utilizando. Sí. O sea, esto es como hacer un mostrador de recepción con papel pintado, voy a decir. O sea, al final pues va a acabar destrozado en 2 días como no lo protejas. Incluso hay, que se nos critica mucho, hay muchas veces que se sacan materiales al mercado innovadores, y yo no sé si por falta de experiencia o por mala explicación del proveedor en sus características y tal, se utilizan y no son en sitios que no son aptos para utilizar. Me refiero a un mostrador hecho con determinados materiales que a lo mejor tienen coqueras, ¿no? Y que se deja una coquera vista y aquello no hay Dios que lo limpie, y al final lo que estamos transmitiendo es pues suciedad, ¿no? Así, aunque lo limpiemos. Digamos que no hay materiales buenos ni malos, sino materiales bien usados o mal usados, ¿no? Exacto, exacto. Bien elegidos. Dependiendo del uso, no tiene nada que ver un uso comercial con un uso doméstico, o sea, absolutamente nada que ver. También aparecen materiales nuevos que realmente hacen furor, entonces estos se utilizan para todo, y con el tiempo estos materiales acaban teniendo el uso que el tiempo los pone en su sitio, ¿no? Exacto. Pueden entrar en materiales que tienen muchísimo éxito, materiales nuevos, y que realmente después presentan sus problemas, ¿no? Que encima suelen conllevar una inversión alta, que al ser nuevo pagas la novedad muchas veces, has hecho... Pagas la novedad y sobre todo pagas el que no sabes cómo va a funcionar ese material a largo plazo, porque se está empezando a colocar y te dan garantías de 10 o 15 años, pero no hay material que lleve colgado ese tiempo, con lo cual no puedes saber si realmente lo que te están ofreciendo y esas garantías se van a cumplir o no. Y lo peor es que no lo pagas tú, lo paga el cliente. Innovar y experimentar a pequeña escala primero, ¿no? Entonces quizá el hotel no sea el ideal no sea el espacio ideal para empezar a innovar y poner muchos metros de un material que pueden no funcionar. Efectivamente. Otro punto que quería que comentáramos era el tema de la experiencia personal, vuestra experiencia en la creación de ambientes o diseños que transmiten sensaciones que provoquen emociones. Este es nuestro trabajo diario, digamos, ¿no? Yo hablo, por ejemplo, pensando en los hoteles, en un espacio, cuando personalmente voy a un hotel es lo que más me llama la atención y es lo que me hace percibir si ese hotel tiene categoría, la categoría que dicen que tiene o no, y son los pasillos. Hablo de pasillos como elemento conductor muy privado, que pienso que debe de ser un espacio con un diseño que permita un silencio absoluto, que además te vas introduciendo en un pasillo que pasa una sensación de misterio, de ir con detector de presencia encendiendo luces, con algún punto efectista en alguna esquina, con un silencio absoluto, incluso con olores. Me recuerdo un pasillo que me llamó muchísimo la atención, fue el del Hotel Costes en París, porque es un hotel con bastante bullicio en la parte de abajo, y cuando te metes en las habitaciones la sensación de silencio es tan absoluta que te sorprende, ¿no? Aparte que tiene una iluminación pues muy suave, muy misteriosa, tiene un olor que también juegan con el olor como a canela, que
está colgado en el ambiente. Entonces, una sensación que ya te crea mucho bienestar y mucha sorpresa, ¿no? Decir, bueno, a ver qué me voy a encontrar en la habitación y sobre todo qué agradable y qué bien, ¿no? No se oye un ruido de maleta, no se oye una voz de un cliente, ni el servicio, que está absolutamente oculto y desaparecido en combate, que es como tiene que ser. Y bueno, pues a mí es un punto que me llama mucho la atención y creo que hay que poner mucho énfasis, ¿no? Y mucho cuidado en diseñarlos. Y muchas veces se descuida. Muchísimas veces se descuida. Que sí, que es tremendo. Hay que tener cuidado con las sensaciones, porque igual que pueden ser positivas, pueden ser negativas. Podemos podemos espantar y echar al cliente tranquilamente solo con nuestra forma de diseñar. Bueno, antes se ha comentado tema McDonald's, un cambio de imagen, colores verdes, llamémoslo, esto aplicado a los locales. Hemos pasado a tener un local amable, cómodo, tal, cuando antes era un local que estaba diseñado para un consumo de 20 minutos y que hubiese una rotación constante. Cuando el cliente ya ha dicho esto no quiero, entonces le presta esta amabilidad, por decirlo de alguna manera. Con lo cual hay que, desde luego para hoteles, yo creo que el cliente tiene que estar entre algodones y tiene que tener esos beneficios de confort, porque aunque pase poco tiempo, pero sí necesita un sitio donde refugiarse cuando está fuera, y a veces es tener una mala sensación de golpe. Además, si se transmite una cadena, pues puede ser bastante problemático, ¿no? Para mí es muy importante la sensación de limpieza, por lo que decía antes de que es un lugar de paso. También pienso cuando voy a la habitación que ha pasado mucha gente por allí, que se limpia en poco tiempo, y me gusta ver casi de un vistazo que me puedo creer que eso lo han limpiado lo mejor posible. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la utilización de la luz, crear penumbras, que no tiene que ver con crear luz ambiental, puede hacer que no veas muy bien la limpieza. A mí me transmite inmediatamente una sensación de no lo veo bien y a veces no me gusta. Y también creo que es peligroso no usarlo bien a nivel general el diseño en un hotel, porque puede decirle a un cliente esto no es para ti, ¿no? Esto tiene una edad, o tiene un diseño marcadamente moderno, o marcadamente puntero, o sea, hay que tener cuidado con cómo se está diseñando y no reforzar demasiado a lo mejor un estilo. Por tanto, la luz es un tema fundamental y lo otro Sí. los materiales, ¿no? Sí. Tener experiencia de materiales que sean naturales o Sí. artificiales, que realmente juguéis vosotros con ellos para producir determinadas sensaciones que produzcan cierta emoción en el cliente, digamos, en el huésped. Sí. Y a veces no hay que innovar mucho con los materiales, ¿eh? Yo he puesto materiales en discotecas que son, por ejemplo, DM posformado, en discotecas que llevan 10 años funcionando, y vas y están impecables. Y una discoteca, el uso que se hace por la noche, cómo se apoya la gente en las paredes, cómo golpea incluso con llaves, que vas por la noche y ves que está dando con la llave o está dando con el talón. Y, por ejemplo, el DM posformado, que no tiene nada de innovador, es estéticamente muy bonito, funciona perfectamente y envejece estupendamente. Yo creo que el problema de los hoteles es que las partes públicas sí pueden estar con cualquier tipo de material, que sea una piedra, incluso madera, un microcemento, que reverbera el ruido, no pasa nada, pero las zonas privadas de pasillo y de dormitorios hay que tener mucho cuidado, porque un material cerámico en el suelo, que por ejemplo en los hoteles de playa se ve y en los pasillos, es un horror porque te destroza absolutamente, simplemente por el ruido y por lo desagradable que resulta en una habitación, ¿no? Sí es verdad que se limpia muy bien y que tiene un aspecto, pues con el tema de la arena, pues parece que es como mucho más adecuado, pero a efectos estéticos y de sensación a mí me resulta desagradable. Que tanto el color como se crea la volumetría, la distribución de los espacios, la acústica, la iluminación, los materiales, al final son para los interioristas o diseñadores de interior, arquitectos de interior, como lo queramos llamar, son nuestras herramientas. Es casi como el pincel y las pinturas para un artista. Dependiendo de cómo las utilice, va a transmitir unas emociones u otras, ¿no? Y lo importante, yo creo, que es, aparte de todo el tema de funcionalidad, vamos a darlo por hecho porque aquí estamos todos de acuerdo, totalmente de acuerdo, es que tenemos que transmitir el mensaje que quiere el cliente, que eso es fundamental. ¿Cómo utilizamos eso para, y además en diferentes espacios, porque no es lo mismo... del promotor, digamos. Sí, del promotor. Quiere transmitir una experiencia y hay que dar mensajes para
para potenciar esa experiencia, que también lo hacen el personal de ese hotel, ¿no? Pero es fundamental. Yo creo que es muy difícil, además, enfocar un hotel a un público en general, porque vas a una cadena hotelera grande que tiene más o menos una estética aséptica, agradable, funcional, no quiero decir por Meliá, NH o AC, que son todos también diseñados, bien pensados, pero no tienen ese punto de diseño espectacular y especial que puede hacer que a alguien no le guste porque no es el estilo que le va, pero sí puede hacer que haya mucha gente que vaya buscando eso precisamente, ¿no? Entonces depende del tipo de diseño que se pretenda, qué tipo de público vaya enfocado, pues que nos permita el jugar un poco más o no con el diseño. Yo creo que dime. No, que digo que ahí es muy importante cómo te lleve o cómo te llegue o cómo de verdad entenderse con el promotor o con el empresario que quiere hacer ese hotel, que esa información previa esté muy clara, porque claro, si no nos confundimos, o sea, yo creo que si le haces un buen trabajo no te confundes si la información recibida es, por ejemplo, pues está acotado, ¿no?, el mercado, y lo tienes muy claro y entonces trabajas sobre eso. Nosotros lo llamamos agenda de necesidades exhaustiva. Exhaustiva. Y de hecho tenemos la manía de que si no existe esa agenda de necesidades exhaustiva, lo sentimos mucho, pero no trabajamos, porque al final se acumulan errores, malentendidos, aquello se vuelve indomable, ¿no? Y todo parte, yo siempre digo que ya no el resultado estético, pero el éxito de ese proyecto, un porcentaje altísimo, no me voy a arriesgar a decir un porcentaje, depende de esa agenda de necesidades. Sí, tener las ideas muy claras desde el principio, lo que se quiere, ese lo que trabajo se previo. Sí. Concepto, ADN de la empresa, qué quiere transmitir. Es que sin eso, ¿qué hacemos? Bueno, podemos diseñar espacios. Pero no el negocio que están pidiendo. A lo mejor no estamos yendo un poco más allá, no estamos diseñando para lo que quiere ese empresario, sino a nivel genérico. Queremos un bar, pues me gusta más o menos esto, pues bueno, a ver, me gusta pues haces una réplica, pues no creo que estemos aportando nada. Es un fallo bastante frecuente en el diseño, por ejemplo, de spas, que hay un promotor que hace un viaje por Asia y después quiere montar un spa parecido, ¿no? Y el gran problema que se encuentra es que si detrás de esto no hay una idea de negocio, pues aquello acaban naufragando, ¿no? O sea, porque la idea de negocio es fundamental tener desde el principio. Claro. Yo no sé si entre el público, interioristas, hoteleros, arquitectos, ¿tenéis alguna pregunta? Hola, buenos días. Soy Antonio Ramos Izquierdo y, como dice Claudio, soy arquitecto. Pero, mi pregunta va un poco en el sentido de, dice, ¿cómo trabajáis vosotros cuando realizáis un proyecto para un hotel? O sea, sobre todo mi experiencia es que siempre llegáis tarde, normalmente porque el cliente no lo ha pensado. Entonces, siempre surgen problemas porque nosotros diseñamos un edificio de determinada forma y luego vosotros venís a ver qué hacéis con eso, a ver si vuestra experiencia es la misma y cómo se podrían cambiar estas cosas. Gracias. Yo creo que lo que pasa muchas veces, porque me ha podido pasar a mí, es que primero entráis vosotros los arquitectos con todas las divisiones, con todas las instalaciones, con toda la iluminación. Cuando todo eso está hecho es cuando entramos nosotros, efectivamente. O sea, yo creo que tendría que ser un trabajo conjunto desde el inicio del proyecto. Y eso, por desgracia, después por falta de tiempo, por falta de organización o por lo que sea, muchas veces no es así. Yo creo que es un error también que viene dado de pensar que somos en muchos campos competencia y no complemento. Entonces parece que si llamas al arquitecto no puede estar el interiorista de la mano, porque lo está haciendo un estudio de arquitectura y no le hace falta, o al revés, cosa que probablemente creo que va como implícito, pero es una idea general que nadie materializa. Puede que el arquitecto esté encantado de que ciertas cosas las lleve el interiorista y no tener que ocuparse él, y yo no me quiero ocupar, ni sé, ni puedo ocuparme de un tema, por ejemplo, estructural del edificio. Entonces creo que viene de ahí. Podríamos empezar todos a trabajar desde el principio, porque llegamos tarde porque nos llaman tarde, porque si no vamos seguro. Pero creo que es un poco ese como mal de fondo que hay, infundado, que ojalá desaparezca, que es que somos un complemento y creo que muy bueno. Yo creo que está desapareciendo, porque de alguna manera, no sé si gracias a la crisis o qué, estamos viendo que o nos unimos y formamos equipo
y nos ponemos a hacer cada uno lo que sabemos de los zapatos, zapatero a tus zapatos, o bueno, corremos riesgo de, entre comillas, desaparecer. Es muy complejo, ¿no?, cómo está el mercado ahora mismo. Yo creo que haciendo equipo se llega muchísimo más lejos, pero sin duda. Y yo creo que esto está cambiando, o por lo menos también a lo mejor es que esa es nuestra forma de trabajo, ¿no? Y yo insisto mucho, no tenemos no hay proveedores. O sea, este señor no es proveedor, no, esta persona es parte del equipo, porque muchos de los conocimientos de esa persona nos van a servir a nosotros para muchas cosas. Por no decir, hablar de arquitectos que, bueno, aunque tengamos unos mínimos conocimientos de instalaciones, de estructuras y tal, no somos, digamos, no es nuestra especialidad, ¿no? Pues para eso está el señor arquitecto, el señor ingeniero y demás. Y después no olvidemos al cliente. Para desarrollar un proyecto, creo que lo primordial es ir de la mano del cliente en todo momento. Sí. O sea, eso podemos ser los mejores, formar el mejor equipo. Pero como no haya un liderazgo por parte del cliente trabajando de la mano, yo creo que no nos asegura el éxito del proyecto. Creo que ahorramos muchos problemas de la mano del cliente y siempre formando equipo, siempre. Yo creo que hay veces que el concepto de decorador y de interiorista se confunde un poco, por eso llegamos tarde, porque muchas veces se piensa que el decorador viene a colgar las cortinas y a poner los sofás y las alfombras, y resulta que es un trabajo previo, el del interiorista, mucho más exhaustivo y necesitamos mucho más tiempo desde los orígenes, ¿no? Yo creo que hay un poco la mezcla eso de decorador e interiorista, que antes quizá el decorador era más un personaje, eso, que se dedicaba a vestir el espacio cuando ya estaba terminado, y ahora los interioristas trabajamos desde el espacio desde el principio, ¿no?, en cuanto a acabados de materiales, iluminación, etcétera. Sí, yo también quiero decir que antes he hablado de la arquitectura de los sentidos, y realmente para que la arquitectura también llegue al tacto, que es importante, hace falta dibujar cada vez a escalas más grandes, ¿no? Es decir, hay algunos estudios que dibujan detalles a escala 1:1, y realmente entonces sí que está presente el sentido del tacto, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil que un arquitecto empiece planeando un hotel a escala 1:500, con todo el paisaje, el jardín y todas, de la forma general, que vaya dibujando después el proyecto a escala 1:50 y después detalles a 1:20 y después que en el tema de la habitación llegue a dibujar detalles a escala 1:1, ¿no? Pero desde el punto de vista del tacto hay que dibujar, digamos, las cosas a una escala pequeña para que realmente aquello tenga un contenido de diseño, ¿no?, y realmente llegues en los detalles a las personas, ¿no? Yo tengo una anécdota de un profesor que me decía: los arquitectos trabajan en metros, vosotros trabajáis en milímetros. Y se me quedó así grabado. Y es que realmente cuando ya llegas a cierto grado de proyectos que puedes tener ese mimo y ese detalle y ese capricho, es el milímetro, porque tú estás hablando con el carpintero de cómo quieres que funcione ese mostrador, porque las necesidades que tiene la persona que va a estar ahí, ese puesto, es así, y 10 centímetros es importante. Digo, una barra de bar o todo. ¿No? Requiere bastante detalle. Es evidente que la belleza está en los detalles. También hay una pregunta por ahí detrás. Eso que acabas de decir, bueno, yo soy Daniel Calvo, soy interiorista también, y eso que acabas de decir, lo de los milímetros y los metros, a mí me encanta un ejemplo muy, muy básico, ¿no?, que es las camas. Las camas que ponen en los hoteles que dicen, una cama es 1,35, una cama es 1,50. Una cama nunca es 1,50. Una cama tiene más que 1,50. Tiene un cabecero que le quita unos centímetros a la pared, tiene una estructura de cama con unos encajes y con unas, yo qué sé, el edredón, por ejemplo, que acaba comiendo la mitad de la habitación, solo cuando un arquitecto ha pensado un paso de X centímetros, o sea, 50 centímetros, y no te quedan ni 25 para pasar así. O sea, esos son uno de los errores por no trabajar desde el principio, ¿no? Y una de las cosas que yo quería comentarle al doctor arquitecto, no con el nombre ahora, Claudi, y era, según lo que habíamos estado hablando antes, que qué me había parecido su charla, ¿no? Yo le voy a dar una palabra que creo que es lo que más se acerca a todos estos comentarios, que es armonía. Yo creo que la armonía
en todo, en el trabajo, en el inicio, los arquitectos con los interioristas, creo que es fundamental. Armonía con el paisaje, armonía con los elementos, con la gente que va a trabajar, con el cliente al que se le va a hacer realmente luego ese hotel. Yo creo que esa es la armonía total que hay que conseguir, ¿no? Entre todos podemos conseguir una armonía. Y yo creo que lo que usted ha plasmado bastante bien es una armonía no solo de los materiales nobles, que hace muy buena referencia, sino también de los paisajes, del mar, del bosque y de todo eso en su conjunto, ¿no? Sí, me parece muy brillante la precisión. Muchas gracias. Jesús Felipe quería intervenir. Decía que si en los proyectos trabajáis con criterios sostenibles, aunque yo sé que muchas veces a lo mejor el propio proyecto que viene del arquitecto o del propietario, bueno, a lo mejor al propietario lo de la sostenibilidad pues le trae al pairo, ¿no? A veces no sé decir el porcentaje, pero en muchas ocasiones intentas explicar, bueno, ya estuvimos viendo en unas charlas de ecodiseño, ecointeriorismo, explicando las ventajas, ¿no? Y hay determinados empresarios que no las entienden. Después no olvidemos el tema económico, que también yo creo que todos en general, en todas las profesiones, deberíamos mirar a futuro, pero a futuro relativamente, no un futuro sino con una perspectiva muy amplia, porque ahí es donde entrarían todos estos criterios, donde se apostaría realmente. A día de hoy nosotros hemos tenido algunos clientes que sí lo han valorado, pero muy poquitos. El tema de iluminación LED, que será vuestro caso, que es una inversión enorme al principio. Es una inversión que después, bueno, pues tiene su rentabilidad, ¿no? Pero todavía está, en nuestro caso, está costando más de lo que nos gustaría. Sí, a lo mejor no sabemos explicarlo bien en nosotros. Yo creo que hay un tema de presupuesto exclusivamente y de costes. Y presupuesto y costes. Sí. Después también del punto de vista de los proyectos de arquitectura, bueno, no hay problema porque realmente el código técnico, que es una herramienta durísima, se ha implantado hace pocos años, pues realmente ya vela por la digamos, sostenibilidad, y es un tema realmente, el cumplimiento del código técnico es súper exigente. Yo creo que incluso la tendencia ahora de la normativa, después de haber llegado a estos extremos de normativa como tenemos en España, este cruce de normativas, de urbanismo y de arquitectura, sería también relajar un poco y facilitar un poco más las cosas, ¿no? Porque realmente hemos llegado a extremos quizás exagerados. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Hola, buenos días. Yo soy Fernando Pérez. Yo vengo representando un poco a una empresa que colabora con Catalonia, montando lo que veis, mesas, sillas, que es lo que es tangible para el cliente. Yo soy usuario habitual de hoteles, tanto urbanos como no urbanos, porque mi trabajo consiste en montar hoteles. Entonces yo quería poner un poquito dos puntos diferenciales. Las propiedades y hoteles están muy preocupados por el tema de inversiones. Arquitectos y decoradores están diseñando espacios un poco en función de la solicitud que les están poniendo. Nosotros aunamos esas dos cosas. Nos cuesta muchas veces hablar con decoradores, poder conseguir esas perspectivas de decir, el propietario realmente qué quiere o qué dispone para gastarse, porque nosotros sí facilitamos esa ayuda a vosotros, arquitectos, a decoradores. Entonces, muchas veces nosotros no llegamos a cadenas hoteleras, pero sí llegamos a interioristas y decoradores. Entonces, nuestra política en los últimos 2 años es unirnos todos, unificar criterios, intentar producir en España si se puede y optimizar y no perder tiempo ni recursos, pues como habitualmente se hace. Un interiorista cuando está diseñando un espacio entra en internet y mira durante 8, 10, 12 días productos, novedades, tendencias. Esa es nuestra labor, entonces ahí es donde nosotros sí ofrecemos esa ayuda. Entonces nosotros consideramos que en este país se pierden muchos espacios y muchos tiempos por la falta de interlocución, de poder decir, oye, yo soy tal señor, de tal empresa, que soy el que me voy a encontrar los problemas cuando se esté instalando esto y vengo a resolverlos al final y poder dar esa solución y además ajustarlo al presupuesto que quieren las propiedades. Creo que eso es un poco la tendencia que tendríamos que tener para poder rentabilizar hoteles, revitalizar industria en este país y un poco no encontrarnos con todos los problemas y retrasos finales de cualquier ejecución de obra. Y era un poco pues presentarme y poner esos puntos. Nuestra interlocución habitual es arquitectos, despachos de interiorismo,
creadores, colaboramos con diseñadores, hacemos concursos de diseño, un poco para poder dar esa ayuda, porque nosotros convertimos esa idea en lo que realmente estamos, que es una mesa, una silla, un producto. Muy bien, yo también quería hacer un comentario que ahora se me ocurre cuando antes Alicia hablaba del confort acústico en los pasillos, ¿no? De realmente pues que no cause molestias, la diferencia entre los huéspedes, ¿no? Es un tema, ya digo, el código técnico aprieta mucho, pero el tema del confort acústico, sobre todo en restaurantes y en salas, es muy importante. Realmente es una pena que a veces estás en un restaurante, estás siguiendo si la persona las personas que están al lado pues se ponen contentas y tal, que si el vino, que si no sé qué, suben el tono y entonces prácticamente oyes excesivamente la conversación de las personas de al lado, ¿no? No es fácil, digamos, el tema del control acústico, porque lo primero que te dirá un restaurador es que en el suelo no le pongas una moqueta ni una madera, que le pongas un material que se limpie con facilidad, que es lo que hablaba Esther. Con lo cual también el tema de control acústico empezamos enseguida por el techo. Lo que pasa es que a veces el techo haces un pequeño cálculo y te das cuenta que no es suficiente, que hacen falta más cosas, ¿no? Entonces quiere decir que es un tema, digamos, a estudiar, porque realmente el tema del confort acústico, digamos, a veces lo sufrimos, ¿no? Y otro tema muy importante, por ejemplo, si el hotel tiene salas para bodas y convenciones, hay mesas, por ejemplo, de 8, de 10 personas, con los cuales tú solamente puedes estar hablando con la persona que tienes a la derecha, que es tu mujer, y con la de al lado, que te conoces. Pero el resto es imposible seguir una conversación. Es una pena no poder seguir una sola conversación en una mesa de 8. Y esto lo está impidiendo la mala acústica que solemos tener en este tipo de salas, ¿no? Entonces yo creo que ya digo, el código técnico aprieta mucho, pero yo creo que es un punto en el cual podemos mejorar todos, y también los interioristas es un tema que tienen que, digamos, que también hay que enfrentarse, ¿no? Porque digamos también la formación en este punto, tanto de arquitectos como ¿cómo se llama?, de arquitectos interioristas, es bastante liviana, ¿no? Ahora, por ejemplo, ha salido un profesor de la escuela presidente de aquí de Madrid de Arquitectura que ha publicado un tema específico de acústica para restaurantes, ¿no? Entonces realmente vale la pena tenerlo en cuenta, y también a veces el confort acústico se realiza actualmente por especialistas a través de cálculos bastante sofisticados de ordenador, pero yo también puedo decir que a veces hay fórmulas sencillitas, fáciles y rápidas de utilizar, porque nosotros también somos responsables del diseño acústico. O sea, hay fórmulas que facilitan la reverberación, formas de espacios y formas que no. Entonces esto no solamente es un terreno especial de los locales, digamos, de música, sino muy importante el tema también de restaurantes, y a veces, por ejemplo, el ruido que pasa de la cocina al comedor es infernal, el ruido de los platos, ¿no? Pues todo esto no puede ser, hay que cuidarlo, y esto también hay que estudiarlo. Y hay que invertir. Sí. Hay que invertir, sí. No, lo digo porque es fundamental, perdonad que le interrumpa, sí, pero me parece fundamental que también se tome esa conciencia, porque podemos diseñar el restaurante más, digamos, estéticamente más bonito, que dependiendo de la percepción de cada uno será más bonito o más feo, pero si no podemos mantener una conversación, tenemos frío, y ya sin hablar de que me llegue el plato caliente, ¿no? Probablemente no vuelva. Ni yo, ni muchos de los que estamos aquí. Es una inversión rentable. Es una inversión rentable. Te aseguras que ese cliente probablemente va a volver. Si lo que tiene es frío y no puede ni siquiera tener una conversación agradable con su pareja, con unas amistades o lo que sea, no vuelve. Es que está comprobado, no vuelve. Sí. No sé si conocéis el proyecto innovador que hizo Hilton en su marca Crown, en el Hotel Aeropuerto de aquí, 10 habitaciones antirronquido, que las hicieron en otros Crown de otros países. La verdad es que no sé si eso ha continuado, ¿no? Y eso os quería preguntar. 10 habitaciones, además específicamente se llamaban habitaciones antirronquido, porque habían detectado un problema de quejas de clientes por el tema de los ronquidos del vecino. Yo creo que ahí el problema es que el propio roncador no es consciente, con lo cual nunca, nunca la vas a pedir. A mí me ofendería que... Entonces siguieron, no sé si eso es un proyecto que ha continuado, iba a llamar el otro día al hotel, se me olvidó, y no lo hicieron solo aquí en Madrid, en el Hotel del Aeropuerto, sino en distintas ciudades de Europa donde está la marca de Sacro. Muy bien, pues sí. Hay una pregunta al final. Hola, buenos
soy Tatiana, soy arquitecta también, pero ahora trabajo para Pandalux. A mí me gustaría poner unos comentarios, ¿no? Estábamos hablando de la colaboración entre los arquitectos y los colaboradores, los proveedores, ¿no? Lo que es interesante ahora en el mercado, había comentado Alicia, ¿no? Que llega después del proyecto para colgar las cortinas. Estábamos hablando de la sostenibilidad, o sea, hoy en día todos los productos que buscan, ya que son de toda la vida, pero buscan un desempeño que va un poco más allá de lo que conocemos, ¿no? O sea, la cortina es decoración, pero también en algunos casos con la cortina adecuada puedes llegar a ahorrar 50% en gastos de ambientación del espacio. O sea, toda esta adaptación que hay de productos que ya existen en el mercado, pero que también están dispuestos a buscar este ahorro, ¿no? Por ejemplo, en el caso que estaba comentando Claudi de la sonorización de los ambientes, sí. Hay recubrimientos de suelo textil vinílicos que tienen un desempeño, una facilidad de limpieza, una manutención que está muy bien y que se puede utilizar para los suelos restaurantes, y también tienen un desempeño acústico bastante interesante. Entonces yo creo que también la importancia de las industrias que se adaptan en este sentido, ¿no? La colaboración de estas dos cosas, de los proveedores, de la intención de diseño y del desempeño del material. O sea, todo eso yo creo que corre en una dirección muy, muy interesante que va en dirección a todo eso que estamos hablando desde ahora. Es la colocación que me gustaría poner. Sí, yo creo que cada vez más hacemos los proyectos con el industrial de turno al lado, ¿no? Porque sin él no podemos vivir, ¿no? Antes tú lo comentabas, ¿no? Hay que formar equipo. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues sí, parece. ¿Tú querías añadir algo? No, es que se me ha venido ahora mismo a la cabeza, y por ejemplo en proyectos de cierta envergadura, una parte de la partida presupuestaria se utiliza precisamente lo que yo decía para hacer experimentos, ¿no? Para hacer prueba de materiales, porque hay que tener cuidado. Que de cara al constructor y tal, se hace y se comprueba que ese material ha llegado bien, pues que tiene, por ejemplo, si es para un suelo, qué porcentajes tiene para que no salgan cejas y demás, es decir, el material viene correcto. Y eso es tan fácil. Lógicamente se hacen proyectos de bastante envergadura, pero se hace. O sea, hay que tener cuidado porque hay veces que pues las máquinas fallan, las personas también fallamos. Y se puede evitar, o sea, hay medios, pero hay que invertir. Sí. Siento. Bien, pues si os parece lo dejamos aquí. Muchas gracias a Esther, a Alicia y a Daniel, que seáis muy felices con vuestros proyectos y en vuestra vida. Y para vosotros, pues muchas gracias por vuestra atención. Un placer estar con vosotros y compartir vuestras experiencias y conocimientos en InTV. Hemos aprendido hoy que es imprescindible reconocer la importancia del diseño y la arquitectura en hoteles, en distintas escalas y en su influencia en la actividad hotelera, tanto en lo funcional como en lo formal, en cuanto a imagen y expresión. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Hasta la próxima. Gracias.